De vuelta en Tolerancia Cero, de inmediato presentamos a nuestra invitada, Claudia Vives. Ella es la vocera de Miles. Voy a leer que Miles es el movimiento por la interrupción legal del embarazo. Ella es académica de la Universidad Central. Gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarnos. Veamos la siguiente nota y volvemos a la mesa, ¿te parece? Sí. Nosotros defendemos la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y emplazamos al ministro de Salud a que debatamos abiertamente la interrupción del embarazo. Un debate pendiente tras una tragedia que se repite una y otra vez. Desde 1931 hasta 1989, el aborto terapéutico fue legal en Chile. Esto significa que antes de que las mujeres tuvieran derecho a voto, podían abortar en ciertos casos. Hoy está prohibido, siendo uno de los temas valóricos más controvertidos. En estos días avanza el ambiente ciudadano para que tengamos de verdad una despenalización bajo ciertas causales puntuales. Una de ellas es la violación. La discusión no se sincera. Si la mayoría de las personas que dicen querer el aborto terapéutico lo que quieren es que haya aborto libre en Chile, pero no se atreven a decirlo. ¿Pueden seguir los legisladores mirando para el lado en un tema que nunca habrá coincidencias totales? No corresponde seguir diciendo que estamos en contra del aborto. Lo que corresponde es legislar para tener al menos, si es que estamos en contra, una política que acompañe a estas mujeres. El Colegio de Médicos y el Departamento de Ética hasta el momento está en contra del aborto llamado así. A mí me gusta mucho más el término de interrupción terapéutica del embarazo. Y uno de los temas que hay que discutir justamente es cuando está en peligro la vida de la madre o cuando el feto es inviable. Y emplazamos al ministro de Salud a que debatamos abiertamente la interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre, cosa que siempre se ha negado por razones que no entendemos. Un tema que salió a flote por los embarazos de menores de 11 y 13 años, violadas por familiares cercanos. Casos que abrieron el debate político. Que me parece que hay que despenalizar el aborto, particularmente en aquellos vinculados a violaciones y aborto terapéutico. Eso dicho en cualquier edad, pero mucho más es el caso de una niñita. Postura diferente, señaló el presidente Piñera, lo que desató críticas en influyentes diarios internacionales. Porque en nuestro país la vida de la madre está siempre en el primer lugar y nosotros vamos a saber proteger con todos los instrumentos que nos da la ciencia médica y con todo el cuidado que le está prestando el sistema público de salud. 3 propuestas fueron rechazadas por el Senado el año pasado. Un tema, al parecer, obligado en año electoral y que mantiene a otras 2 iniciativas pendientes para la discusión. Yo soy partidaria del aborto terapéutico en caso de riesgo de la madre, del aborto eugenésico en caso de anencefalia e inviabilidad fetal, y no soy partidaria en caso de violación. Pero más allá de las posturas que cada uno puede tener, yo creo que lo que corresponde es debatir. Claudia, el diputado Kast, José Antonio Kast, hablaba ahí y decía, él es muy contrario al aborto, cualquier tipo de aborto, pero hacía un juicio bien, que me imagino que para ustedes es bien fuerte, porque les dice, mire, así lo entendí yo, ¿por qué no hacemos las cosas por su nombre? Los que están con algún tipo de aborto terapéutico, lo que fuere, lo que están detrás del aborto, dijo tal cual, el aborto libre en Chile. En el caso tuyo, tú eres partidario de la interrupción legal del embarazo, en algunos casos puntuales. ¿Tú eres partidaria del aborto libre porque es el derecho de las mujeres de hacer lo que les parezca a ellas razonable hacer con su cuerpo? A ver, nosotros estamos, desde el año pasado, que logramos, después de 20 y tantos años, armar este debate en Chile desde la ciudadanía. O sea, logramos convencer a los senadores. De hecho, estuve en la Comisión de Salud en varias oportunidades pudiendo hablar con ellos. Y la verdad es que siempre fuimos claros desde el principio que era bajo 3 circunstancias, ¿no? Que nos parecían que además tenían que ver con el aborto que hubo hasta el año 89, que además se acompañaba por 2 médicos, etcétera. Y esta circunstancia era cuando hay problemas de salud de la mujer, cuando está en peligro la vida, que hay una serie de patologías que están nombradas en el proyecto de ley, cuando hay inviabilidad fetal estroterina. Y esto es muy importante porque en el fondo nosotros tenemos el caso de Romina hace poquito tiempo que tenía un feto anencefálico que duró 25 días o 24 días, que también se sale como de la curva de lo que duran los fetos anencefálicos. Y en el caso de violación.
Entonces, la verdad es que, frente a tu pregunta, te respondo estas 3 causales, ¿no? Solo esas 3. Solo esas 3 causales. Es que para responder eso, porque sí, hay mucha gente que cree que está en toda esta cosa, esta batería de argumentos, está escondido el aborto puro y duro. Mira, no es yo el lo caso. que quiero decir es lo siguiente. Son estas 3 causales, es embarazo por razones terapéuticas, como decía el presidente del Colegio Médico, pero lo que sí quiero decir es que también estamos por el aborto seguro. ¿En qué sentido? En América Latina, los abortos inseguros hacen parte de la mortalidad materna. En Chile hemos bajado los indicadores de mortalidad materna, felizmente, pero todavía hay alrededor de 120, 160, son cifras que se calculan con proyección estadística, porque no tenemos acceso a esas cifras, de mujeres que están constantemente haciéndose abortos, se calcula incluso 33 al día, en condiciones de clandestinidad. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo logramos que esas mujeres, ¿me entiendes?, tengan cierta seguridad? Se equivoca el diputado Kast cuando dice que todos ustedes que defienden algún tipo de aborto. Se equivoca. Si él revisa los 3 proyectos que fueron presentados el año pasado y que han sido presentados desde el año 90, todos los proyectos han hablado de circunstancias específicas y generalmente de lo terapéutico, que podemos discutir también lo que es lo terapéutico. No hay ningún proyecto que aquí haya hablado sobre el aborto en cualquier circunstancia. Perfecto. Entonces, dejarlo súper claro eso frente al diputado Kast. Claudia, ¿cómo estás? Hola. Fíjate que a mí me sorprendió, tengo que reconocer, la cantidad de gente por Twitter que decía, por fin llega alguien a Tolerancia Cero que sabe de lo que está hablando. Como, por cierto, nosotros no sabemos de lo que estamos hablando. Cosa que yo me imagino que debe ocurrirle en una serie de materias que son difíciles de tomar decisiones en políticas públicas con el 90% de la población. En general, la gente muchas veces no sabe técnicamente de qué se tratan montones de cosas. Lo que inmediatamente iba detrás, y que te lo quiero preguntar, es una diferencia en el uso de un verbo. Por ejemplo, Claudia estará en Tolerancia Cero defendiendo que se debe hacer aborto en caso de violación. Y a mí, la cantidad de gente que lo dijo así, me dio a mí la sensación que dejó de ser opción en determinados casos. Porque si tú debes hacer aborto, si tú debes abortar, y lo que estás buscando es que se establezca como, de alguna forma, imperativo, que se aborte en ese caso particular de niña menor que es violada, entonces me queda un poco confundida la parte donde tú tienes opciones y donde eventualmente podría el Estado generar no sé, que no lo tiene por cierto ahora, pero podría generar, como decía Carla Rubilar, un sistema extraordinariamente eficiente para proteger y para que eventualmente una opción se diera de las mejores condiciones, pero si es que es deber a una niñita violada hacerla abortar, se me vienen toda una serie de ideas clave. ¿Cómo se hace? ¿Se va a la casa? ¿Se la busca? ¿Se la fuerza? ¿Cómo es la cosa? Lo primero es que yo creo que hubo tanto Twitter en Tolerancia Cero, yo creo que no es porque ustedes no sepan del tema, yo creo que todo el mundo tiene una opinión o ha leído algo. Yo creo que es más bien porque es un tema que en general en Chile no se discute en programas políticos, ¿no? Que son temas que tienen que ver con el campo de la intimidad de las personas, son temas complejos. Yo creo que no hay una mala fe. Eres muy amorosa, pero yo tengo la sensación de que si que uno dice algo en este tema que no concuerda con algunas personas, automáticamente uno no sabe. Pero primero decir eso, porque uno puede especializarse en un tema, pero yo creo que todo el mundo tiene una opinión sobre algo, ¿no? Opiniones que pueden ser distintas, pueden ser diversas, pero siempre hay opinión. Lo segundo, efectivamente, no es un deber, no es una obligación abortar en caso de violación. Lo que nosotros planteamos es que si una persona está bajo una circunstancia tan dolorosa como es el caso de esta niña, que yo ya no sé si se puede decir el nombre no por la prohibición, pero como es el caso de la niña X, A o B que han habido, a mí me parece que el Estado lo que tiene que garantizar es entregarle información a su familia o a la persona que esté bajo su tutela, etcétera, y darle la posibilidad de elegir. Pero no es un deber del Estado obligar a alguien a abortar. Yo estoy totalmente en desacuerdo de eso, porque entonces si no, me van a obligar a hacer cualquier cosa. Es como la discusión que había sobre la anticoncepción de emergencia, y que yo creo que agradezco haber trabajado con el doctor Croxato y con todo el equipo que estuvimos por el tema de la anticoncepción de emergencia, y en el cual nosotros decimos, efectivamente, después de salir de todo el tema, ser abortivo o no, de que las mujeres tuvieran el derecho a decidir si utilizar o no la anticoncepción de emergencia. Si yo no la quiero utilizar porque mi religión, porque mis ideas, mis creencias no me lo permiten,
Ningún problema, pero si alguien quiere utilizarla así, fíjate que hoy día hay un 62% de los municipios que están entregando la anticoncepción de emergencia, una encuesta que acabamos de terminar de hacer en la Universidad Central. Por lo tanto, ha aumentado, ¿no? Hay un 8% que no la está entregando y otros que no tienen stock. Entonces, en ese sentido, ya se instaló un derecho que hace 10 años atrás no estaba instalado. Pero volviendo al tema del deber, un Estado nunca puede obligar a nadie a hacer algo. Un Estado tiene que garantizar y entregar diferentes opciones. Esa es la posición de Mili y también mi posición personal, ¿no? De que yo no puedo obligar, porque si no, yo no quiero que nadie me ponga una burka, por ejemplo, por decir, en el caso más extremo de Estados más integristas, que lo que hacen es quitarnos las libertades individuales, los derechos civiles, para no ponerlo en el campo valórico, ¿no? Así que estoy de acuerdo contigo en eso, que el deber no es obligación. Señor Villegas. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, yo también he recibido, no con Twitter porque no estoy en esa tecnología, no, pero sí conversaciones con señoras, con mujeres, mi hija, mi mujer, amigas de mi mujer, y me ha llamado la atención que también hay una actitud de muchas de ellas, que yo creo que no es la tuya, de que este es un tema que solo deberán discutirlo con autoridad las mujeres y que los hombres no deberíamos tener arte ni parte en este cuento, porque somos nosotros. Somos nosotras las que eventualmente fuimos violadas. Yo creo que ese es un argumento falaz. O sea, la ley o la moral no es un asunto que tenga género para empezar a hablar. Así que ese argumento para mí no tiene fundamento. Segundo, voy a dar tu opinión de hombre ahora. Estoy dispuesto a que me crucifiquen en los famosos Twitter. Yo creo que este no es un tema privado de la intimidad de las personas, yo creo que es un tema público. Tiene que ver no solamente con la salud en general, sino que tiene que ver con la procreación, y la procreación tiene que ver con la reproducción de la sociedad. Le interesa a la sociedad que hay una reproducción. Si no hay reproducción, una sociedad se comienza a suicidar y comienza a ocurrir lo que ocurre en Europa, que tienes que importar, entre comillas, gente de otros países, de otras culturas, se generan problemas adicionales en cascada. Y la segunda, y aquí yo creo que vamos quizá a entrar en una discusión, a mí me parece equivocado que se concentre gran parte de la discusión en el tema de cómo se produjo la concepción y no en el tema de qué es lo que eventualmente se va a abortar o no. En otras palabras, te lo voy a preguntar de otra forma. ¿A partir de qué momento tú piensas que el feto, la criatura que está en el seno materno, es ya una persona que tiene el derecho de existir independientemente de los gustos, de los sufrimientos incluso, o de los avatares por los cuales vaya a pasar su madre, independientemente que uno acepte que todo lo que le ocurrió fue una tragedia, la violaron, tiene en este caso, qué sé yo, poca cortedad, todo lo que uno quiera agregar, no va a poder sostener al hijo, toda esa serie de cosas a las cuales además no hay ninguna seguridad. La vida puede dar mucha vuelta, pero en cualquier caso hay algo que parece ser un bien mayor, que es una entidad, que es un ser humano ya. ¿A partir de cuándo tú consideras de que la mujer pierde ese derecho de tratar el
asunto como una cuestión puramente personal de su cuerpo, cuando ese feto se convierte en algo que ya merece el respeto de su vida, de ahí en adelante. Yo personalmente no creo que esto ocurra en el momento mismo de la concepción. Lo he dicho aquí, yo creo que en ese momento hay un montón de células que están en el proceso de la mitosis. Pero también digo que a partir de cierta edad, yo creo que es la práctica médica en general nada más, a partir de ciertos meses, creo que el tercero o cuarto, que ya se considera que estamos entrando en otro terreno y que por lo tanto el tema puramente femenino de si la violaron o no la violaron, de si quiere o no quiere tenerlo, de si el cuerpo es de ella o no, eso empieza a hacerse irrelevante, porque hay un bien mayor que se llama... Si tú me preguntas hasta qué edad se puede abortar, de la edad de gestacional hasta las 12 semanas, cuando comienza a desarrollarse el sistema nervioso, la cresta neuronal y el cerebro. Esa es mi percepción personal, es la posición del grupo de Emilia. Nosotros no estamos después de las 12 semanas por el aborto. Ahí entramos en otras cosas, por ejemplo, que veía y volví a ver ustedes cuando hicieron el año pasado. Un detalle, Sí, 12 semanas puesto en la ley como 12 semanas, o cuando un equipo médico decrete que ya tiene el desarrollo que tú has dicho, el aparato nervioso central. Lo que pasa es que, es decir, cuando aparezca estas características en el ser humano, o dijiste cuánto, 12 semanas. O 12 semanas. 12 semanas. No, las 12 semanas es cuando está la formación ya. Pero el desarrollo no es igual en los seres humanos. Es relativo. No, pero es que momento, porque si tú pones 12 semanas y hay uno. Bueno, ponle una más, para agregarle una más. Ponle una más. No, pero me refiero a que. Pero no, claro que puede ser complicado. Y entonces lo que tenemos que hacer entonces. Bajo ese mismo principio puedes abortar a alguien, bajo ese principio, que yo no estoy de acuerdo, pero bajo ese principio. Tú puedes eventualmente provocar un aborto en una persona que sí tiene, o sea, es antes de esas 12 semanas y que sí tenga el desarrollo neuronal o... Es difícil. Científicamente es difícil. Pero te concedo que pueda existir. Entonces, el punto es, y ahí volvemos al tema de la ley que preguntaba Fernando, entonces es decir, bueno, ¿cómo hacer una ley que considere todos estos aspectos? Porque al parecer, si nosotros teníamos aborto hasta el año 89, yo también me pregunto, ¿por qué se derogó? ¿Qué pasó que se derogó? ¿No? Ahora, uno podría decir, mira, ¿qué pasó en Chile? Que desde el año 64, con la Alianza del Progreso, con la planificación familiar en el gobierno de Frei Montalva, efectivamente bajamos todas las tasas de aborto. Las mujeres se morían por aborto. ¿Por qué? Porque utilizaban el aborto como un método anticonceptivo. Nosotros postulamos que el aborto no es un método anticonceptivo. Para eso están los anticonceptivos, están los consultorios. Ausencia de educación sexual en este país, eso ustedes ya lo saben, lo han dicho varias veces, ya es horroroso, ¿no? Es horroroso. Entonces, lo que estamos diciendo, hay que legislar sobre algo que además vuelve a estar, yo diría que el problema es el cinismo del país. Es como el tema del divorcio. Cuando nosotros anulamos, varios pueden haber pasado por la nulidad aquí, y uno tenía que mentir, po. Entonces, el juez mentía, yo mentía a mi expareja, mentía al perro, el loro, los hijos. Los testigos, todo. Todo era una mentira. Entonces, hoy día algunos dicen, pero si hay aborto en Chile. Claro, se hace el embarazo, cuando hay un embarazo ectópico, cuando está en una trompa, qué sé yo, en cualquier lado que no es el útero, digamos, el endometrio, entonces tienen que practicar el aborto porque si no se les muere. Ya. Después dice, bueno, entonces esperemos hasta que lleguen las 22 semanas, como fue el caso de Romina, que fue bien dramático. Sí. Porque ¿sabes qué pasa? Que aquí también tenemos derecho a la tecnología. O sea, yo creo profundamente en los avances de la ciencia. Entonces, si tenemos buenos ecógrafos, Natalia, que los ecógrafos van a decir, mira, aquí viene un feto sin cerebro, ¿no? Que a Romina no le pasó eso, se lo dijeron después. Entonces le dice, ¿usted quiere un aborto terapéutico? Ella ya tenía 6 meses. A los 6 meses, bueno, yo soy mamá, tú sentís la guatita y se te mueve para todos lados. Entonces, a los 6 meses, la verdad es que es bien difícil abortar, ¿no? Entonces, aquí hay, el problema está en que hay muchos actores que no están cumpliendo
con su bebé. Y estamos frente a situaciones que son súper dramáticas, son muy específicas, las enfermedades de la preeclampsia, enfermedades la mola, hidatiforme, anencefálico. Y yo creo que el más difícil es el de la violación, porque nos pone frente a un hecho que como sociedad nos duele. Claudia, déjame hacerte una pregunta, porque voy a usar tu mismo argumento y me parece perfectamente válido, y creo que el ejemplo es perfecto, el de la hipocresía, llamémoslo así. Porque aquí también yo siento que hay una cosa que no se transparenta. Algunas personas lo dicen abiertamente y no tienen ningún problema al respecto, que tiene que ver con que se usa el caso extremo para invocar el aborto terapéutico, cuando en realidad lo que se pretende es que la opción sea libre y total. Hay otra gente que lo dice sin problema, dice yo creo, dicen montones de personas, sin ningún tipo de problema, yo creo que la mujer debiera optar si quiere o no quiere tener su guagua, independientemente de si ha sido violada, si es que viene o no viene con problemas de cerebro, si es que viene o no viene con problemas que la puedan amenazar. Es una decisión de la mujer, porque la mujer biológicamente es la que trae los hijos al mundo, y por lo tanto esa es la decisión. Y las personas que dicen eso, yo no encuentro que están en su total derecho, fantástico. El problema es cuando las personas quieren hacer eso, pero hacen el énfasis por la vía de la situación extrema. Y la situación extrema es lo que están diciendo, y no lo digo por ti, todo lo contrario. Tú has dicho directamente y explícitamente que tú eres partidaria del aborto en determinadas circunstancias. Probablemente yo también. Me cuesta la situación de la violación y lo reconozco, y por decir que me cuesta pensarlo, me gané un montón de capoteras, pero está bien. Eso es lo que corresponde. Eso es lo que corresponde. Pero sí creo que hay una dosis de hipocresía cuando hay personas que, por no atreverse a decir, mira, yo creo que esta es una opción de la mujer y nosotros tengo todo el derecho a usar como control de natalidad el aborto, todo el derecho, como ocurre en otros países, como ocurre en Cuba, como ocurre en un montón de otras situaciones, donde, en Estados Unidos también, donde se usa, pero no es políticamente correcto que diga algo así, por lo tanto me amparo en la decisión de levantar la voz solamente cuando ocurren estos casos absolutamente trágicos y tremendamente extremos. Y eso me parece tan hipócrita como la situación de la anulidad matrimonial. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es defender sus propias creencias, decir lo que piensa. Creo que no hay que tener temor a decir lo que uno piensa. A mí incluso me han dicho en algunos programas si estoy de acuerdo con el aborto en caso de niños de síndrome de Down, y yo digo no, yo tengo una prima con síndrome de Down y no estoy de acuerdo en ese caso. Pero habrá mujeres que sí estarán de acuerdo. Entonces mi pregunta es, ¿las voy a condenar por eso? Esa es una buena pregunta, porque ahí entramos en una materia que yo encuentro que también debe tratarse. Cuando la gente habla de despenalización, no significa necesariamente que la cosa es legal, significa que tú no castigas a la persona que puede incurrir por eso por razones absolutamente comprensibles, entre ellas, bueno, ¿por qué quiso? Está bien, pero el problema... No la voy a condenar, pero ¿le vas a dar la libertad a esa persona a que le haga un aborto a alguien que trae una persona con síndrome de Down u otro síndrome? Conversar sobre el tema. Es lo mismo que está diciendo, porque ¿cómo conversamos sobre el tema? Exacto. Yo digo hoy día, mira, algunos dicen, nosotros hacemos interrupción, que no le llaman aborto, que también ahí es absurdo. Es un eufemismo, claro. Porque en el fondo el aborto es aborto. Uno saca... primero llamamos aborto, porque la interrupción... pero concedámosle que algunos se atreven a decir la palabra porque esto significa asesinato, etc. Entonces, hoy día no hay ley sobre aborto terapéutico en Chile. El artículo que está en el Código Sanitario fue derogado. Entonces lo que nosotros pedimos es que a lo menos ese artículo se reponga. Básico. 2, si la sociedad chilena en 5, en 10 o en 15 años más quiere discutir sobre el aborto seguro, legal, que esté en el auge, que esté no sé, esa será otra discusión. Yo, de verdad, me hago cargo hasta acá y de eso soy súper responsable, porque la sociedad chilena ha tenido transformaciones sociales y culturales tan potentes estos últimos años que nos lleva a temas que, bueno, algunos llaman la agenda valórica, yo creo que más bien son derechos civiles, libertades individuales. Entonces, no tengamos miedo a discutir. Yo lo que quiero es que hoy día el caso de Romina, el caso de Giselle, el caso de Karen Espíndola, que ella nunca fue ayudada por el Estado, nunca. Entonces tuvo que vivir 2 años con su hijo
creo que tiene 28 patologías, tuvo 28 patologías Osvaldo. Osvaldito. Y nadie le ayudó. Entonces, ¿qué estado es ese? Oye, Claudia, Ya. hemos estado de acuerdo en los dos puntos que te planteé. ¡Qué bueno! Así que yo espero que estés de acuerdo en el próximo. No lo esperaba, de verdad. No, pero ¿por qué? No, está bien. Pues, porque no... Yo quiero tratar de ser un poco del abogado del diablo de lo que aparece a primera vista como una concepción cavernaria, religiosa, absurda. Yo no soy, desde luego, parto la base recordándole a todos los que lo sepan o no, que yo no soy creyente. Así que no tengo ningún tema con el alma ni ninguna cosa. Pero hay un punto que es atendible y que por lo menos debiera recomendar que tener mucho cuidado con este asunto de la ley, porque por pasos sucesivos se puede llegar a lo que se convirtió en una práctica espantosa, genocida, en la Alemania en los años 30, que es la eugenesia. Absolutamente. Tú sabes lo que es la eugenesia. Sí. Partió primero como una discusión académica de cómo mejorar la raza a fines del siglo XIX. Termina en los años 30 en Alemania con las autoridades decidiendo que, por ejemplo, los niños atrasados mentales había que matar. Y mataron a miles de niños. Esto fue el 34, 35, en esos años. Con otros hicieron experimentos. Entonces, no deja de haber un punto razonable en el hecho de que cuando uno abre estas compuertas, las cosas no se quedan en el límite de lo razonable, sino que empiezan a crecer y empieza a instaurarse poco a poco, lo que podrían llamar, quizás exageradamente, pero que lo voy a poner como metáfora, una cultura de la muerte, una cultura del genocidio. O sea, primero eliminemos a esta guagua porque, total, no tiene todavía forma humana, son 2 meses y me violaron. Después, eliminemos a este otro porque, pueden decir, después en unos años, después no al tiro, porque tiene el síndrome de Down. Después eliminemos este otro porque parece que va a tener hidrocefalia. O eliminemos el de más allá porque parece que no me va a salir rubio, sino que me va a salir moreno, porque esto fue resultado de una noche de locura con un negro de Mozambique. Y después eliminemos esto de más allá porque no es de la raza correspondiente. Y eliminemos aquí y eliminemos allá. O simplemente señoras o mujeres que no asumen su propia fertilidad y su propio embarazo y ponen en primer lugar su carrera profesional. Y entonces eliminemos también eso, un poco lo que pasa en Cuba y en otros lados. Entonces, te digo, como en Estados Unidos. Entonces te digo, en esta materia, que parece a primera vista súper razonable, liberal, digamos, iluminada y progresista, yo digo que por lo menos hay que tener mucho cuidado, porque uno abre una pequeña puerta razonable, como establecer que a partir de tal edad sí que no es posible el aborto en cualquier circunstancia, o decir en este caso sí, porque el feto no tiene cerebro, o sea, no es una entidad humana realmente. No. Bueno, es fácil pasar por grados sucesivos y paulatinos, casi en forma insensible, a extremos como los que llegó a Alemania. Yo no digo que haya pasar, pero está siempre teóricamente esa posibilidad. Sí, ¿Estás de acuerdo también? No, lo que pasa, sí, obvio. Sí, bueno, vamos 4-0. Vamos 4-0, ya, vamos bien. Obvio que nosotros no estamos planteando la eugenesia. Si es una locura en la humanidad. Yo creo que, mira, hay datos que yo espero que seamos capaces de aprender de los errores de la humanidad. A mí hay un tema que me agrede mucho como mujer, que tiene que ver con la violación. Yo creo que una de las situaciones más horrorosas que puede pasar a una mujer. Sin duda. Y yo, fíjate que lo voy a decir, aunque a lo mejor algunas de mis colegas no me pueden acompañar, pero yo admiro profundamente a las mujeres que son capaces de seguir con un embarazo o una violación. Yo no sería capaz. La primera arma en una guerra son las violaciones a las mujeres, a las niñas y a las mujeres ancianas. Cuando nosotros estábamos peleando por la anticoncepción, digo peleando porque era una pelea, una batalla casi, por la anticoncepción de emergencia, encontramos algún documento cuando nos enfrentamos al Tribunal Constitucional donde nos sorprendió profundamente que el Papa Juan Pablo II, yo no soy católica tampoco, les otorga la anticoncepción de emergencia a las monjas en el Congo. Y a mí me pareció eso un acto de humanidad profundo de parte de él, porque yo creo que uno de los daños, y si uno utiliza la frase de la OMS, que qué es lo que es la salud, ¿no? ¿Qué es esta historia de la salud? Bueno, el bienestar físico, psicológico, etcétera. Y yo creo que una violación te echa a perder todo tu proyecto de vida. ¿Qué es lo que me duele con esta niñita? Belén, aunque me reten los jueces, me llamen la atención. Me duele con ella, porque no solamente está Belén. Hemos estado hablando con el Colegio Matrona y hay más casos en la zona. Entonces, si hoy día tenemos, por ejemplo, que hay entre el 2000, el estallido de una cifra, el 2002, el 69% de las denuncias de agresiones sexuales contra las mujeres, entre el 80 y el 90% eran menores de 15 años. Yo te quería preguntar sobre eso, porque tú mencionaste 3 casos en lo terapéutico. Cuando hay una preeclampsia, por ejemplo, sí. hay un
ahí es directamente salvar la vida de la mujer. De lo contrario, mueren las dos. Mueren las dos. Eso es razonabilísimo. Absolutamente razonable. No hay discusión en eso. Que ahí haya una interrupción. Más bien se hace el parto y el producto de ese parto muere la... Que lo decía el médico, la Universidad de los Andes que ustedes entrevistaron. El punto es ¿por qué no está en la ley? Bueno, eso no discutamos lo que estamos de acuerdo, ¿no es cierto? En el caso, pero Claudia, no discutamos lo que estamos de acuerdo. Te lo recuerdo. Ahí hay una terapia, claramente. O sea, esa interrupción del embarazo es terapéutico, porque lo que se está tratando de hacer es una terapia para salvar a esa paciente, que es una mujer con preeclampsia. En el caso de la violación, que yo también estoy, en ese caso sí que yo estoy en contra, porque pese a encontrar lo que es dramático, todo lo que tú has dicho, suscribo. ¿De qué terapia estamos hablando? Porque ahí sí va a haber el efecto de la muerte de una vida, bajo mi concepción, yo sí soy creyente, va a haber la muerte de una vida y, a contrario de censo, no va a haber una terapia para nadie. En cambio, si yo espero, yo sé que no es fácil, y es fácil decirlo desde aquí, pero que se llegue a término y que esa mujer tiene todo el derecho a decir, ¿saben qué? Yo no quiero verlo, esto me abre demasiadas heridas, que la adopción o que otra persona se haga cargo, pero ahí sí que hay terapia, creo yo. Aunque estoy abierto a que alguien que haya sufrido este drama piense lo distinto, porque creo que nadie puede ponerse los pantalones así a ciencia cierta a alguien que no ha sufrido una violación, pero ahí hay una doble terapia, se salva una vida, vive su vida por aparte, y esta mujer llega al final y no lo veo terapéutico en el punto de vista de la violación. Pero esa es una posición, porque yo también conozco mujeres que fueron violadas y que para ellas el aborto significó una liberación. Entonces, porque dijeron, yo no puedo seguir con algo que no es deseado, que no. Entonces, es que, porque mira, ahí es cuando una sociedad democrática tiene que ponerse de acuerdo, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿sabes por qué te lo digo? Porque psicológicamente tú también quedas mal y eso también es un problema de salud. Disculpa, pero va a parecer frío, pero esa mujer que ya violaron ya está condenada a sufrir por el resto de su vida. ¿Por qué? Por el hecho de la violación que sufrió. Bueno, pero también una violación, si se hace un aborto, uno también podría sentirse liberada si después sigue una terapia. Depende de cuándo se hace el aborto. Yo creo que estamos de acuerdo. Estamos a las 12 semanas, yo no me salgo de ahí. Si estamos de acuerdo, por ejemplo, pongamos que a los 3 meses estamos de acuerdo que ya tenemos un ser humano. Pongamos que estamos de acuerdo en eso. A los 4, a la fecha que tú pongas. Pero que a partir de cierto momento, ya creo yo, estoy con Matías, que el tema de cuánto tú sufras y lo terrible que sea no es relevante jurídica ni moralmente con respecto a si hay derecho o no de liquidar a este otro ser que ya está desarrollándose. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver por espantoso que sea de otro punto. 4 o 9 meses no va a cambiar el dolor de esa mujer que tiene todo el derecho a sentir mucho dolor. Pero yo me estoy poniendo ante las 12 semanas, no me estoy saliendo de ahí. ¿ya? Bueno, esa es otra cosa. En el caso, por ejemplo, en el caso de Belén, que... Le doy nomás, que me... Aquí tenemos abogados, no hay problema. Todo tiene que ver con que hay una prohibición de... Sí, de que no se puede. Tiene 14 semanas. Entonces ahí estamos, fíjate que ahí tenemos otro problema, porque ahí nos pasaríamos a las 12, ¿ya? Pero resulta que hay médicos, el mismo colegio médico lo dijo, el mismo día el doctor Seger, en la columna del Mercurio, no sé si la leyeron, Fernando Seger, que también otro gran médico y que logró que, entre paréntesis, en Costa Rica se puede hacer inseminación artificial, que no se podía, reproducción asistida, plantea que hay problemas obstétricos, problemas de salud física de esta área. Bueno, ahí puede ser terapéutico. Pues. Ahí se va a convertir en un tema médico, simplemente. Es que iba a ser terapéutico. Exacto. Okay, entonces, y ahí se va a salir de las 12 semanas. Pues. Bueno, pero entonces, está bien, pero entonces... Ahí es terapéutico. Pero mira cómo se da vuelta el argumento. Entonces lo que quiero decir es que la situación específica nos va a tener que llevar a tener una ley que sea lo suficientemente amplia para poder... Y muy precisa para evitar lo que tú decías, pero tenemos que legislar. Ahí podría ser totalmente de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Totalmente de acuerdo que hay que legislar, estoy totalmente de acuerdo que en algunos casos vamos a ponernos probablemente total y absolutamente de acuerdo. Y en otros no. Y en otros casos lo que va a salir es qué tanto hacemos pasar por terapéutico, por médico, una situación que en realidad es voluntad sea a las 12, a las 15 o a las 20. Porque a lo mejor esta niñita pasaba las 12 semanas y hay un ser humano, a lo mejor un médico va a decir, ¿sabe qué? Si pasa los 7, 8 meses, pero que hay que legislar y que hay que... Estoy totalmente de acuerdo. Uno podría decir que hay gente que tiene 64 años y todavía no son humanos. Ah, esa es otra cosa. Conozco. Yo también conozco algunos. Conozco algunos, Claudia. No vamos a mencionar a nadie en particular aquí, ¿no? Está bien, ese es otro tema. No, pero si a ratos lo es. Sí. Matías, defiende. Pero la idea de legislar es lo que necesitamos como sociedad. El que sea anatema es lo más
es lo más indeseable de nos todo. hace Porque como ahí se sociedad. produce la cifra oscura de abortos donde están muriendo probablemente las más Ojo, pobres. y se están muriendo las produce con- la venta de misoprostol en el mercado negro, En que internet. sabemos que están consumiendo. No sabemos si es aspirina o puede ser un remedio Claro. para la guata, digamos. Exactamente. Entonces, No, eso- no. El que sea anatema, estamos todos de acuerdo que no puede seguir siendo y hay que discutirla. Mi mujer dice que Pero estoy con 7 meses yo ya. Bueno, eso Sí, se sí. hace con Claudia dieta. Vides, muy buenas noches, gracias. Gracias, Claudia. gracias por usted. Pausa y volvemos.